¿Cómo resuelvo un circuito en serie de resistencias? En el circuito que se muestra a continuación tengo tres resistencias en serie, R1, R2 y R3, de 1, 2 y 3 ohmios respectivamente, a los que aplico una tensión de 12 voltios. Lo primero que tengo que saber para resolver el circuito es si el circuito está en serie. ¿Cómo sé que el circuito está en serie? Pues está en serie cuando solo hay un camino para la corriente. Cuando sale la corriente del borne positivo y regresa al negativo, solo tiene un camino para ir. Si pienso en el agua, solo hay una tubería. Entonces el agua tiene que ir desde el polo positivo al polo negativo, solo tiene una tubería. Si hubiera más tuberías, entonces ya no estaría en serie. En este caso, solo hay una tubería. Entonces el circuito está en serie. Lo siguiente que tengo que saber es una fórmula. ¿Qué fórmula? La ley de Ohm. El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. El voltaje o tensión se mide en voltios y se representa por una V. La intensidad se mide en amperios y se representa por una A. Y la resistencia se mide en ohmios y se representa por una letra griega que se llama omega. Entonces, del circuito del principio voy a transformarlo en un circuito donde solo tenga una resistencia a la que le aplico 12 voltios. ¿Cómo hago eso? Lo primero que tengo que hacer es ¿qué hago con las resistencias? Pues las resistencias las sumo directamente. La resistencia equivalente será la suma de cada una de las resistencias. R1 más R2 más R3 más Rn. Y las resistencias que haya. Si hay más resistencias, pues las sumaría todas. 100, 2000, 3000, 4000, las sumo todas. En mi caso, el valor es de 1, 2 y 3 y la suma da 6. 1 más 2 más 3 igual a 6. Entonces la resistencia equivalente del circuito es de 6 ohmios. ¿Qué pasa con la intensidad de corriente? Pues la intensidad de corriente es la misma por todo el circuito y la calculo en el dibujo final, donde tengo una tensión y una resistencia. Aplicando la ley de Ohm y despejando la intensidad, el voltaje partido la resistencia, 12 dividido 6 igual a 2 amperios. Esos 2 amperios son los que salen de la pila y recorren todo el circuito. Es como si de aquí salieran 2 litros de agua por ese tubo y volvieran al polo negativo otra vez. La intensidad que pasa por cada una de las resistencias es la misma, esos 2 amperios por R1, por R2, por R3 y por Rn. ¿Qué pasa con la tensión? Pues cuando los 2 amperios llegan al punto A, encuentran una dificultad a su paso. Es como si en un circuito hidráulico encontraran una piedra en la tubería. Entonces, esos 2 amperios van impulsados con una fuerza de 12 voltios. Cuando chocan contra la piedra, pierden fuerza. Y entonces, de los 12 voltios, voy a perder una determinada cantidad de voltios. Y en el punto B tendré menos voltios. Cuando pase de B a C, encuentro 2 piedras, con lo cual voy a perder más voltios. ¿Cuántos voltios perderé? Pues el doble de los que he perdido en R1, pues la resistencia es el doble. Aquí son 2 y allí era 1. Y de C y D, pues perderé el triple, porque la resistencia es el triple de voltios. ¿Cómo lo calculo? Pues con la ley de Ohm. V igual a I por R. Y tengo
Aquí R1 por R1, 2 por 1 igual a 2 voltios, que es la tensión entre los puntos A y B. VR2 es igual a IR2 por R2, 2 por 2 igual a 4 voltios, tensión entre B y C. Y VR3 igual a R3 por IR3, que es 2 por 3 igual a 6 voltios, que es la tensión entre C y D. La suma de caídas de tensión a lo largo del circuito me va a dar la tensión total. Si sumo 2 más 4 más 6, me da 12 voltios, que es la tensión total del circuito. Entonces, recapitulando, en un circuito en serie de resistencias, la resistencia equivalente del circuito será la suma de cada una de las resistencias, 1 más 2 más 3 en este caso. La intensidad será la misma por todo el circuito, porque solo hay un camino. Y la tensión total será igual a la suma de las caídas de tensión a lo largo del circuito. Analizando los resultados obtenidos, tengo que parto de 12 voltios y salen de la pila 2 amperios. Los 12 voltios llegan a la entrada al punto A, despreciando la resistencia de los cables. Al pasar la resistencia de 1 a 1, pierdo 2 voltios, el valor que me ha dado en los cálculos VR1. Por lo tanto, en el punto B tengo 10 voltios. Cuando paso VR2, pierdo 4 voltios. Por lo tanto, en el punto C ya solo tengo 6 voltios. Cuando paso VR3, pierdo 6 voltios. Por lo tanto, en el punto D tengo 0 voltios. Si sumo VR1 más VR2 más VR3, obtengo los 12 voltios, la tensión total de la pila.